podamos seguir avanzando. El tema de hoy es el Estado civil. No olviden que la vez pasada lo empecé a explicar, ¿se recuerdan? Y entonces les dejé hasta unas tareas en cuanto a la lectura de algunos artículos de la Ley del Registro Nacional de las Personas y también del Código Penal. Entonces, ya lo veníamos comentando. El problema en esa, no problema, sino que el inconveniente que tuvimos en esa oportunidad es que yo tenía que hacer mi examen de recuperación, ¿se recuerda? Entonces iba avanzando poco porque rápido tenía que entrar a otra sección y en la otra sección también lo tenía que dejar. Entonces fue complicadito, ¿verdad? Entonces, como hoy ya no tienen clase con un nuevo tema, porque ya los agotamos todos, entonces quiero finalizar esa explicación del Estado civil para que lo tengamos claro. Repito, esta clase ya se había empezado anteriormente y ahora lo que voy a hacer es como terminar de explicar haciendo un resumen de lo que ya vimos, ¿verdad? Antes de esto, quiero hacer unos anuncios, por favor, vean. En primer lugar, no olviden que el próximo martes es nuestro examen primer parcial, ¿verdad? Ya los códigos que vamos a utilizar en Classroom ya están anunciados en sus respectivos salones virtuales. Yo en estos días y el jueves me voy a dedicar a eliminar a todos aquellos que no son parte de la sección. Para eso hay código para una sección y para cada uno. Pero siempre hay unos metichitos, ¿verdad?, que se meten a ver qué vienen que vienen al examen, porque ellos creen que el mismo voy a pasar en las siguientes secciones. Todos los exámenes son diferentes. En cada sección es diferente, entonces, pero ahí están, ¿verdad? Digamos, somos 220 en esta sección, hay 250 asignados en la cual, pues sépanlo desde ya que los voy a eliminar. Bueno, y porque todos se recuerdan el anuncio que les envié, todos deben de tener su correo institucional de Gmail. Entonces, el próximo martes es nuestro primer examen parcial. Bueno, no lo olviden. El contenido para el primer examen parcial también ya lo he anunciado. De hecho, alguna compañera acá les mandó, no sé si fue en esta sección ya, pero desde la primera clase yo les envié unas diapositivas del contenido del primer parcial, del segundo parcial y del final. ¿Se recuerdan cuando hice la presentación del curso y del programa? Ahí ya iba. Bueno, pero sin embargo les voy a anunciar. Para eso tienen ustedes el programa que desde aquella época lo compartí. Para eso es, para que ustedes vean cuáles son los temas a tratar, que vean sus objetivos, que vean los contenidos, la bibliografía, etcétera, porque ahí está todo en el programa. El contenido a evaluar en su primer examen parcial, entonces, es el tema del derecho civil, las personas, la personalidad jurídica, la capacidad civil e incapacidad, el estado civil de las personas, la que vamos a terminar de ver hoy, la identificación de la persona con el nombre, el domicilio, la ausencia y la persona colectiva. ¿De acuerdo? Ese es el contenido y, como repito, ya se les ha hecho. De hecho, yo les voy a enviar un mensaje, les voy a dejar un mensaje en sus respectivas cuentas Classroom, pero desde ya se los anuncio porque supongo que esta transmisión todos la van a ver, porque obviamente es un tema de examen y si no vieron la clase anterior, pues aquí repasa. Así me han comentado algunos compañeros que la ventaja de esta plataforma, no sé cómo se le denomina esto, pero aquí en Facebook Live la ventaja es que queda el video ahí grabadito y entonces ustedes pueden repasar. Pero también les anuncio que ahorita voy a volver a hacer mis gestiones para que me asignen un correo institucional, porque tengo entendido que tengo una licencia para transmitir en mí, ¿verdad? Entonces ya volveremos a mí. Bueno. Entonces vean el estado civil de las personas, eso ya, si se han dado cuenta, hemos visto varios temitas del estado civil
de las personas, pues es un atributo de la persona también. En el derecho romano habían 3 estados civiles importantísimos, ¿verdad? El estado de libertad, que se trataba en cuanto a ser libre y no esclavo. El estado de ciudadanía, que era ser ciudadano romano y no extranjero. Y un estado de familia que se enfocaba en cuanto a ser jefe de familia o miembro o no miembro de la misma, ¿verdad? Y para establecer las relaciones de subordinación, por ejemplo, entre padres e hijos, ¿verdad? Entonces es un atributo, es un derecho irrenunciable, lo empezamos a encontrar regulado desde el artículo 4 constitucional. Vamos a ver, aquí está, 4 constitucional. El artículo 4 constitucional nos indica que en Guatemala todos los seres humanos son libres, iguales en dignidad y derechos, el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. ¿Por qué lo leía este artículo? Porque miren, ahí indica cualquiera que sea su estado civil. Bueno. Entonces ya no vamos a tener aquella mentalidad que el estado civil se refiere única y exclusivamente a si somos solteros o si somos casados, ¿verdad? Ya nos va indicando que hay varios estados civiles. De hecho, en su guía número 12, si la ven, en la tercera fila, en la tercera columna, porque fila creo que es así, en la tercera columna, pues están los estados admisibles. Tenemos en la primera columna entonces de esa guía conceptual número 12 la definición del estado civil que es proporcionada por el tratadista Marcel y Planiol. Entonces ellos indican, o Planiol indica, mejor dicho, que son las cualidades o condiciones que la ley establece para efectos jurídicos, ¿verdad? No olvidemos que estamos hablando de todo lo relacionado que se puede ir evidenciando en el campo del derecho, ¿verdad? Por eso hemos hablado de los atributos. Entonces, en la segunda columna encontramos el tema de las características. El estado civil es inalienable, está fuera del comercio, es imprescriptible, es irrenunciable, intransmisible e indivisible, ¿verdad? Y puede ser objeto de posesión y toda persona tiene un estado civil. Toda persona debe tener un estado civil. Entonces empecemos por explicar cada uno de ellos. Se dice que es inalienable porque no es objeto de transmisión alguna, ¿verdad? O sea, no lo podemos otorgar en testamento, por ejemplo. Yo te heredo todos mis estados civiles, no. No podemos celebrar un contrato de compraventa, vendeme unos 5 quetzales de estado civil, no, ¿verdad? Porque no tiene una estimación pecuniaria, es decir, que está fuera del comercio. Entonces, el estado civil no se puede transmitir a través de algún contrato o donación, por ejemplo, porque precisamente se encuentra fuera del comercio y ya vemos la segunda característica y eso quiere decir que el estado civil no tiene un precio económicamente hablando. Es imprescriptible, eso significa que el estado civil no lo perdemos ni adquirimos por el transcurso del tiempo, ¿verdad? No lo adquirimos ni lo perdemos por el transcurso del tiempo. Es irrenunciable, tú no puedes renunciar a tener un estado civil. Yo no quiero tener ningún estado civil, pues fíjese que no, usted o es mamá o es papá o es hijo. Ahí tenemos el estado civil en relación al núcleo familiar. Y fíjense que frente a la sociedad, pues usted o es mayor de edad o es menor de edad o es capaz o es incapaz, pero tiene un estado civil. Y si hablamos en cuanto a la posición frente a la nación, que usted o es guatemalteco o es extranjero o es ciudadano o no es ciudadano, no pueden renunciar a tener un estado civil. Es indivisible, significa, irrenunciable, ¿verdad? Intransmisible.
Esta obedece a la misma de inalienable, es decir, que no se puede transmitir, ¿verdad? Yo le voy a dejar a mis hijos mi estado civil de soltera. No aplica. Es indivisible porque fíjense que el estado civil es único. Ustedes no pueden ser mitad solteros y mitad casados, ¿verdad? Mitad hijo y mitad hijo menor de edad y padre, ¿verdad? No. O es papá o es un hijo menor de edad, ¿verdad? Claro que ya vimos las excepciones. El de la mujer menor de edad que puede reconocer por sí misma a su hijo y el varón menor de edad que no puede reconocer por sí mismo a su hijo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, o a que si eres soltero o que si eres casado, uno u otro, pero no tener mitad de uno y mitad de otro, no, es único al estado civil. Por eso recuerden que hay varios estados civiles, no lo olvidemos, uno en relación a la posición en el núcleo familiar, uno en relación a la posición en la sociedad y la otra frente a la nación. Puede ser objeto de puede ser materia, objeto de posesión, y ahí creo que empezamos a leer la vez pasada ese artículo 223 que regula la posesión notoria de Estado. Yo creo que sí era el 223. Y luego, pues toda persona, como no lo puede renunciar, tiene un estado civil. Ahora bien, veamos por favor los estados admisibles en nuestra legislación. Como les comentaba, la persona tiene 3 estados civiles diferentes, entre otros, ¿verdad? Por lo menos 3 estados civiles y diferentes. Ahí tenemos, por ejemplo, el estado personal, o sea, su situación frente a la sociedad. Frente a la sociedad, o eres mayor de edad con capacidad de ejercicio, ¿no? O también podría ser mayor de edad declarada en estado de interdicción. Y puede ser menor de edad solo con capacidad de goce. Eres capaz o eres incapaz, ¿verdad? Que ya lo vimos, ¿verdad? Capaz y de ejercicio, no digamos, puedes adquirir por sí mismos tus derechos y cumplir con tus obligaciones sin necesidad de representación por parte de quien ejerza la patria potestad o la tutela. Y si eres incapaz mayor de edad, pues ya vimos entonces que también debe solicitarse la declaración de interdicción. Luego tenemos el estado civil o familiar, que es la posición que ocupamos frente al núcleo familiar. Pues ahí pueden haber varios, ¿verdad? Por ejemplo, hijo dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, que no olvidemos que desde nuestra Constitución somos considerados iguales en nuestros derechos y obligaciones. Seamos hijos nacidos dentro del matrimonio o hijos que nacimos fuera del matrimonio. En cuanto a la relación de jerarquía, pues puede ser madre, puede ser padre, cónyuge o pariente, ¿verdad? Y aquí sí aparece frente al núcleo familiar si eres soltero o si eres casado, ¿verdad? Todo esto, repito, relacionado con el núcleo familiar, pero también hay un estado civil político, o sea, tu posición frente a la nación. Ahí o eres guatemalteco o eres extranjero, o bien eres ciudadano o no ciudadano. Y veamos entonces para el efecto el artículo 147 constitucional. 147 pero de la Constitución. Ciudadanía. Ya estamos en el 147 constitucional. Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad. ¿Ya bien? Entonces, y ahí ya se va juntando con el otro, que si eres mayor o menor de edad, entonces frente a la sociedad y frente a la nación. Los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que establece esta Constitución y la Ley 147 constitucional. Bueno, ahora pasemos a nuestra guía número 13. En la guía número 13 vamos a encontrar este tema del que ya venimos hablando, que está regulado en el artículo 223 del Código Civil. El artículo 223 del Código Civil se refiere a la posesión notoria de Estado, ¿ya? Y ahí lo tenemos
en el 223. Vale. ¿Qué pasa ahí? Fíjense que vamos a dar lectura a este artículo, pero quiero que pongan mucha atención y que no olvidemos nuestros implementos de trabajo. En el artículo 223 encontramos regulado el tema de posesión notoria de Estado, porque es una apariencia de un Estado civil, y lo que vamos a solicitar es que precisamente sea declarado ese Estado civil. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿En qué circunstancias? ¿Cuáles son los requisitos con los que hay que cumplir? Ok, veamos entonces. El tema de la posesión notoria de Estado, como les repito, es un Estado civil en apariencia y que necesitamos que sea declarado. Fíjense que, ahí está, fíjense que debe reunir 3 requisitos. Vean su guía conceptual número 13, por favor, y ahí tenemos los requisitos. El nombre, el tratamiento y la fama, ¿verdad? El nombre, el tratamiento y la fama. Ya saben que el nombre se compone de nombre propio y apellidos. Precisamente hay unos que me han estado escribiendo que si hay clase, que si esto, que y fíjense que no saben ni su nombre. ¿Cuál es su nombre? Solo el nombre propio. ¿Cuál es su nombre? No le estoy preguntando cuál es su nombre propio, cuál es su apellido, cuál es su nombre. Ah, Marisol. Entonces, mire, aprovecho también para indicarles que todo aquel que me escriba, por favor, me envía su nombre y número de carnet. Yo no voy a estar respondiendo mensajes anónimos, porque hay clase, como que tengo que tener aquí graficado los casi 900 alumnos que tengo, fíjense, en primer lugar. 2, ya ven que esto es muy fácil, muy útil y todo, pero todo el mundo se aprovecha por el anonimato, porque como no dan la cara, no eso, entonces se aprovecha. 3, algún problema está pasando y se los advierto, tengan cuidado por favor, porque hay gente infiltrada, yo les llamo orejas o metiches, ¿verdad? Siempre, entonces siempre hay uno ahí patancito o de mala fe, ojo, y mucho cuidado. También. Entonces ahí vamos a ir depurando poco a poco también. Inclusive me estaban comentando los de otra sección que se están metiendo personas que ni de derecho son. Fíjense, es lo peligroso, mire, ni de derecho son y se están metiendo y ay, no sé, qué terrible. Yo ya les advertí que es el chat de su respectiva sección. Lo tenemos para intercambiar información de forma inmediata, ¿verdad? Pero la cuenta oficial para el curso de Derecho Civil es su cuenta clase. Mis 4 secciones tienen su cuenta clase, ¿verdad? Entonces ahí está esa cuenta para que ahí se harán los anuncios respectivos. Ahí es donde deben de abocarse. Porque aquí a veces andan preguntando por la guía número 1, imagínense. Creo que hay problema con la transmisión, ¿o no? Vamos a ver. Sí me ven, dijo que, y me escuchan. Voy a continuar porque de todas maneras ahorita sí ya no tengo otra clase. Voy a continuar, no, ya no me respondió. Sí, pues yo voy a continuar, compañeros, así porque ya ven que la vez pasada cerraba y grababa uno, cerraba y grababa. Al final de la transmisión me hacen saber transmitir en la otra video, pero me lo hacen saber, por favor. Bueno, gracias.
Entonces, repitiendo, por favor, pongan atención con el artículo 223 que debe reunir estos tres requisitos, del nombre, el tratamiento y la fama, ¿verdad? Nombre, por ahí va, ya sabemos que se integra el nombre propio y de apellidos, ok. Debe ser tratado como tal. Ahorita vamos precisamente al tema de la lectura del Código Civil. Tómalo, pues. Regula el Código Civil que para posesión notoria de Estado. Para que haya posesión de Estado se requiere que el presunto hijo haya sido tratado como tal por sus padres o los familiares de éste y que además concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. Yo veo mi señal ahí de... Vean lo interesante, lo que nos está solicitando la legislación, que para que haya posesión notoria de Estado, el presunto hijo. Entonces, ¿cuál es el estado civil que se presume acá? ¿Cuál creen ustedes? El de hijo, porque ahí vean lo que dice el presunto hijo. Haya sido tratado como tal por sus padres, o sea, es un hijo que no fue reconocido, o los familiares de estos, y que además concurra cualquiera de las circunstancias siguientes, o sea, del numeral 1 al 3. Alguien me está diciendo, si solo es la imagen, no veo que afecte eso. Vaya, ok. Bueno, yo voy a continuar, no voy a suspender el video, yo voy a continuar. Entonces yo aquí estoy viendo, yo voy a continuar y como les repito, al final me cuentan ustedes, ¿de acuerdo? Ahorita ya no voy a ver, yo voy a seguir, ya no me manden mensaje al chat porque me interrumpen y yo voy a continuar con la exposición. Entonces, cualquiera de las siguientes circunstancias que están enumeradas del 1 al 3, miren, que hayan proveído a su subsistencia y educación. 2, que el hijo haya usado, vean eso, constante, me están diciendo que no se está trabando la transmisión, entonces no sé qué está, yo sigo hablando, chicos, exponiendo. Bueno, uno de los requisitos es que hayan proveído a su subsistencia y educación, o sea, les están otorgando, dando alimentos, les están pagando su colegio, les están comprando sus útiles al hijo, ¿verdad? Pero no olviden que es presunto hijo, porque no está reconocido ahí. Pero además hay que comprobar que el hijo haya usado constante y públicamente el apellido del padre. ¿Ya se fijaron? Es un hijo que no ha sido reconocido por el padre, ¿verdad? A eso se le llama fama, o sea, el otro requisito que de conforme, ahí lo ven en la primera guía, de la guía conceptual número 13 que hay que cumplir. Bueno, y luego que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de la familia. Mire, no olvidemos que el Código Civil entró en vigencia en 1960. Les digo eso, porque aquí la posesión notoria de Estado es la posesión notoria del Estado de hijo, ¿ya vieron? Ya vimos en el artículo 223 el presunto hijo, y ya vemos entonces que para que se dé esa posesión notoria de Estado, pues ni modo, primero requieren que el presunto hijo haya sido tratado como tal por sus padres o los familiares de esto, y que además concurra cualesquiera de las circunstancias siguientes, 1, 2 y 3, que ya lo leímos, cualquiera de esas tres.
no está solicitando la legislación que las tres, ¿ya vieron? Cualquiera. Ese es un elemento importante que deben ustedes de anotar por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con esto? Solicitar el reconocimiento judicial. De hijo. Que alimentos no es solo comida, sino vestuario, vivienda, educación, salud, ¿verdad? Constante y públicamente el apellido del padre, pero no está reconocido. Entonces, ve, nos está indicando acá 64 y que solo tiene 58 añitos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? ¿Por qué? Porque actualmente, ¿verdad? Del 2008 más o menos para acá, ya se encuentra, el Código Civil sufrió una modificación, lo podemos leer, ahora veamos el artículo 221. Vamos a leer parte del 221 que trata realmente de las formas en que puede ser declarada la paternidad. Pero la paternidad es un tema que circunsta los casos en que puede ser declarada la paternidad. O sea, esa ya es una acción del Estado civil declarativa. Ahí la pueden anotar, declarativa, acción del Estado civil, ¿verdad? Declarativa. Porque lo que necesitamos es declarar ese reconocimiento judicial para que la persona tenga ese estado civil de hijo. Pero de ese artículo 221, como trata específicamente el tema de paternidad, yo solo quiero que tomemos como ejemplo, por lo que les estoy comentando, que el Código Civil sufrió una modificación en el 2008, y que se encuentra ahí en el artículo 5, fíjense. Numeral 5, numeral 5 del artículo 221, ¿ya? ¿Ya se ubica? En el artículo 221 tenemos 5 numerales, ubiquémonos en el número 5. Este artículo 221 regula la paternidad, puede ser judicialmente declarada, ¿verdad? Judicialmente declarada, es decir, tuvimos que acudir ante un juez competente para que esa paternidad sea reconocida. Ahora leamos el numeral 5, que es el que me interesa para este tema de la posesión notoria de Estado. Cuando el resultado de la prueba biológica del ácido desoxirribonucleico, o sea, el ADN, determine científicamente la filiación con el presunto padre, madre e hijo. Presunto padre, madre e hijo. Miren, pues aquí perdónense, Pedro. ¿Qué estará pasando, chicos? Miren, pues, ay, no. Disculpen, pero ahí sí no tengo la culpa yo. No sé qué pasa. Y no sé qué hacer. Y ahorita hay señal. ¿Quién me puede indicar? Vamos a ver. Ah, ya está bien. Bueno, ahora continúo. Se escucha bien, gracias. Miren, pues, me interrumpe esto, pero tengo que estar ahí. Qué feo, ¿verdad? Qué feo, pero es por momentos. Voy a continuar. Voy a tomar ahorita, regresando, gracias. Bueno, entonces me voy a apurar ahorita que está bien la señal. Entonces les repetía, en el artículo 221 encontramos que la paternidad puede ser judicialmente declarada y ahí nos va indicando los casos, ¿verdad? Del 1 al 5. Pero yo les comentaba que solo vamos a leer el número 5
que es el que nos interesa. Es por momentos, dice, gracias. El que nos interesa para este tema. Porque en el 223, a través de una posesión notoria de Estado, como el Estado en apariencia, el Estado civil en apariencia ahí es el de hijo, ¿verdad? Por eso dice presunto hijo, y vean todas las circunstancias, es para declarar un reconocimiento judicial. Y entonces que ya una persona tenga el estado civil de hijo y el otro, por supuesto, el estado civil de padre en relación a ese hijo. Pero como nuestro código, vuelvo a repetir por si no se oyó, está vigente de 1964, en aquella época numeral 5 del artículo 221. Creo que sí lo leí, pero no sé si hubo interrupción. ¿Qué nos indica ese numeral 5 del 221? Cuando el resultado de la prueba biológica del ADN, porque me cuesta pronunciar eso, determine científicamente la filiación con el presunto padre, prueba ordenada por juez competente, su negativa se tendrá como prueba de la paternidad, salvo prueba o en contrario. Otra vez. En los subtítulos se ve lo que la licenciada habla. Gracias, Saraí. Pues no sé. ¿Y ahorita cómo estamos? Sigamos. Ahora, la prueba de ADN deberá ser ordenada por juez competente, pudiendo realizarse en cualquier institución de carácter público, privado, nacional o extranjero, especializadas en dicha materia, y este medio de prueba deberá cumplir con los requisitos establecidos por la ley para su admisibilidad. Bueno, y ahí lo vamos a ver, ¿verdad? Ahí hay un punto. Y dice, en juicios de impugnación de paternidad o maternidad será admisible en iguales circunstancias y condiciones la prueba molecular genética de ADN. Ahora bien, ¿por qué les leí esto? Si vemos en la primera parte del numeral 5, el artículo 21, estamos solicitando que se declare ese estado civil de hijo, ¿con qué? Con la prueba de ADN. Pero también puede ser que alguien diga, bueno, ese no es mi hijo, fíjense que yo estaba en los Estados Unidos y cuando regresé, yo la dejé a ella con un hijito y ahora cuando regresé, hay 3 y yo me fui hace 5 años. Bueno, entonces no coincide que yo sea el papá, podría decir algo, pero él tiene derecho a impugnar una paternidad. Y eso lo encontramos ahí en el párrafo final de ese numeral 5. Vean, por favor. En juicios de impugnación de paternidad o maternidad será admisible en iguales condiciones y circunstancias la prueba molecular de ADN. ¿Verdad? O sea, nos sirve para solicitar que sea declarado un estado civil y también para impugnar un estado civil, dependiendo en qué posición estamos, ¿verdad? Si lo que necesitamos es el reconocimiento de nuestro hijo menor de edad, entonces solicitamos que se le realice al padre la prueba de ADN. Si tú como hombre necesitas impugnar un reconocimiento, entonces solicitas también como medio de prueba que se te practique la prueba de ADN porque tú estás seguro de que no es tu hijo porque andabas en los Estados Unidos desde hace 3 años, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque en la segunda columna de esa guía conceptual número 13 encontramos el título de las acciones del Estado civil. ¿Y qué son las acciones del Estado civil? Pues es la facultad que tiene una persona, ¿para qué? Para exigir el reconocimiento de cualesquiera de los estados civiles que conforme a la ley pudiera tener.
Entonces ya vimos cuáles son los estados civiles, aquellas tres posiciones que hay en relación a la sociedad, en relación a la nación y en relación a la familia, ¿verdad? Ya repito, ya no debemos de pensar que cuando se nos platica del estado civil es hacer referencia únicamente a si eres soltero o a si eres casado, ¿verdad? Entonces, estas facultades que tienes o que toda persona tiene para exigir el reconocimiento de cualesquiera de los estados civiles, pues pueden ser constitutivas, pueden ser declarativas y pueden ser destructivas a través de la impugnación. Si hablamos de destructivas es impugnar un reconocimiento, impugnar una declaración de hecho, por ejemplo, o también declarar una unión de hecho, porque ya han convivido por más de 3 años, han cumplido con los fines del matrimonio, etc. El tema de la unión de hecho ya lo vamos a ver también. Tranquilitos, porque ahorita lo que yo quiero es que se les quede clarito el tema del estado civil, ¿verdad? Y que la transmisión se haga bien. Y también, si es constitutivo, se está constituyendo un estado civil, el matrimonio, por ejemplo. ¿Verdad? El matrimonio. Ahí se está constituyendo un estado civil de soltero a casado, ¿verdad? En la unión de hecho tenemos la declarativa, ¿verdad? Declarar que han estado viviendo por más de 3 años, que han cumplido con los y que están unidos de hecho. ¿Quieres impugnar un estado civil? Ok, ahí están entonces las acciones del estado civil de carácter destructivo, ¿verdad? Porque yo lo que voy a hacer es solicitar la impugnación de un estado civil. En aquella oportunidad también les dije que leyeran algunos artículos del Código Penal. Miren, no es que quiera que se aprendan el Código Penal ni que yo ya esté invadiendo el área penal cuando sé que es el área civil, pero les cuento que el estado civil es un bien jurídico tutelado, ¿verdad? Entonces, si se cometen hechos delictivos en donde el estado civil de las personas es el bien jurídico tutelado, o sea, la protección se está protegiendo el estado civil de las personas, hay varias figuras delictivas que lo sancionan, ¿verdad? Que lo castigan, como en la naturaleza del derecho penal. Y les dije también que lo leyeran, pero ya sé, tal vez lo leyó unas 5 personas de toda la clase, pero de ahí no lo creo, porque yo sé cómo son. Bueno, veamos ese artículo 238 del Código Civil. En el Código, del Código Penal, ya me confundí por estar alegando. El de 238 del Código Penal, ahí se encuentra en el capítulo 4 del Código Penal, repito, y ahí están de los delitos contra el Estado civil. De los delitos contra el Estado civil, y ya vimos el Estado civil, ¿verdad? Porque eso estamos viendo ahorita. Pues entonces hay un delito que se llama suposición de parto para quien finja un embarazo o parto para obtener para sí o tercera persona derechos que no le corresponden. Entonces hay una sanción con una prisión de 3 a 5 años y multa, ¿verdad? También aplica para el médico personal de enfermería o comadrona que coopere con la ejecución de este delito, ¿verdad? Luego en el artículo 239, yo no les voy a explicar cada delito, sino que les estoy haciendo comentario que también en el campo penal hay acciones que protegen el estado civil el estado civil de las personas y que son constitutivas de delito, ¿verdad? No solo hay una impugnación en el campo civil o familiar o una declaración, no, sino que también en el derecho penal encontramos figuras delictivas precisamente porque están protegiendo el estado civil de las personas. En el artículo 239 encontramos la sustitución de un niño por otro, quien sustituye a un recién nacido por otro. Sustituirlo, será sancionado con prisión de 8 a 10 años, multa de 100 a 100,000 a 500,000 quetzales. Luego en el artículo 240 encontramos la supresión y alteración del estado civil.
Ahí hay una sanción con prisión de 5 a 8 años, una multa de 100,000 a 500,000 quetzales. ¿Para quiénes? Bien, quienes falsamente denunciaren o inscribir en el registro de personas correspondiente cualquier hecho, vean, que cree o altere el estado civil de una persona o que a sabiendas se aprovechare de la inscripción falsa. También para quien ocultare o expusiere un hijo con el propósito de hacerlo perder sus derechos o su estado civil. También para quien inscribiere o hiciere inscribir un nacimiento inexistente o proporcionare datos falsos de los progenitores, que se da mucho con el tema de los menores, ¿verdad? El robo de menores y todo eso. Bueno. Entonces hay una sanción ahí para el funcionario público, etc. En el 241 encontramos la usurpación del estado civil. Quien usurpare, fíjense, está tomando un estado civil que no le corresponde. Usurpar el estado civil de otro será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Tenemos ahí 2 delitos para el tema de la adopción, que también lo vamos a ver conforme avancemos en el programa de estudios, y esa ley de adopción tienen que leerla, no para el primer parcial, pero sí para después. Ahí tenemos la adopción irregular y el trámite irregular de adopción. Ok, entonces, ¿por qué se lo cito? Para que vean ustedes que el estado civil, no obstante ser una figura que pertenece al derecho civil, que pertenece al derecho privado, a la hora de utilizar ilícitamente el estado civil de las personas, también es sancionado en el derecho penal, ya lo vimos. ¿Por qué? Porque existen delitos que protegen el estado civil de las personas, y entonces ahí lo tienen. Yo espero, voy a volver a ver el chat porque parece... sí, pues, sí, muchas gracias, todo bien, dice, bueno, ya, gracias amigos, porque miren que qué feo y qué incómodo, ¿verdad? Pero Dios primero, ya vamos a volver a las presenciales, yo espero en Dios. Entonces, en la siguiente guía, ya en la número 14, ahí encontramos, transcribí 3 artículos del Registro Nacional de las Personas, porque ahora la duda es, ¿y dónde inscribimos el estado civil de las personas? ¿Quién se encarga de la inscripción del estado civil de las personas? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se comprueba? ¿Cómo? ¿Dónde? Ahí está la gran pregunta. En aquella oportunidad también les dejé como tarea que leyeran estos artículos de nuestra ley del Registro Nacional de las Personas, con el artículo 70 también y el 15 del reglamento, creo yo. ¿Por qué? ¿En dónde se inscribe el estado civil de las personas? Primero veamos ese artículo 67 y el 70 que ya hemos estado mencionando en varias oportunidades, porque ya ven, si hablamos de la ausencia y la muerte presunta, debe ser inscrita en el registro civil de las personas. Si hablamos del nombre, de un cambio de nombre, de una identificación de persona o de una identificación de tercero, ¿dónde lo inscribimos? En el registro civil de las personas. Si hablamos de la capacidad o incapacidad de las personas, ¿verdad? Del estado de interdicción, ¿dónde debe ser inscrito? También en el registro civil de las personas. Entonces, en el artículo 67 y en el artículo 70 tenemos algunas cuestiones relacionadas, es decir, tenemos los actos que deben ser inscritos en el registro civil de las personas. Bueno, veamos el 67 de la Ley del Registro Nacional de las Personas. Ahí encontramos en el capítulo 10, encontramos de las inscripciones en el registro civil de las personas.
Y en primer lugar tenemos, de acuerdo al artículo 67, que en el registro civil, que el registro civil de las personas pues es público. Bueno, primera cuestión que vamos a subrayar, público. Que en él se inscriben los hechos y actos relativos al estado civil, a la capacidad civil, que es lo que les acabo de decir, ¿no? Y demás actos de identificación personal de las personas naturales, el reglamento, etcétera, determinar, lo conservar. Pero aquí es lo que me interesa. En primer lugar, que el registro civil de las personas es público. Y dos, ¿qué se inscribe en el registro civil de las personas? Los hechos y los actos relativos al estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación personal de las personas naturales. Porque ya vimos que para las personas jurídicas está el registro de personas jurídicas, REPEJO, ¿verdad? Bueno, ¿es obligatorio o no, según el artículo 68? Las inscripciones de los hechos y actos del estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación personal de las personas naturales, así como sus modificaciones. O sea, hoy tú eres soltero y ya el domingo te casas. Ese estado civil hay que inscribirlo, ¿verdad? Que ahora, que contrajiste matrimonio y que ahora eres casado. Ok, eres casado. Dentro de un año, pues comprobaron que no pudieron vivir juntos, ya cumplieron con ese año y pueden promover un juicio voluntario de divorcio. Okay. Cuando el juzgado dicte esa sentencia de divorcio voluntario, entonces ya adquiriste nuevamente tu estado civil en relación a la familia soltero y ese estado civil debe ser inscrito en el registro civil. Por eso dice, y las modificaciones, ¿y qué nos está indicando? Que son obligatorias. Obligatorias ante el registro civil. ¿Ya se fijaron? Obligatorias. La obligatoriedad. Es imprescriptible e irrenunciable el derecho a solicitar que se inscriban tales actos y hechos, porque es imprescriptible el estado civil. Las inscripciones ante los registros civiles de las personas son totalmente gratuitas si se realizan dentro del plazo legal, porque si no, ya sabemos que tenemos una multita. Ya ven que de acuerdo al 69, pues entonces la falta de inscripción en el registro civil de las personas impide que se obtenga ¿qué? El documento personal de identificación, o sea, su DPI. El artículo 70, que hemos estado también citando en varias instituciones que hasta este momento ya hemos analizado, como por ejemplo la ausencia, el reconocimiento de hijos, o sea, el nacimiento de los hijos, está regulado en el artículo 70 de la Ley del Registro Nacional de las Personas. ¿Cómo? Veamos el artículo 70. Inscripciones en el registro civil de las personas. Se inscriben en el registro civil de las personas los nacimientos de un plazo no mayor de 30 días ocurridas en los matrimonios y las uniones de hecho, las defunciones, los cambios de nombre o las identificaciones de personas según el que, y podemos llegar hasta la literal Q. Los actos que en general modifiquen el estado civil y capacidad civil de las personas naturales, o sea, las personas físicas, individuales, ¿verdad? Entonces, ahí subrayan todo ese tema. Todas las inscripciones anteriores se anotarán en el registro individual que se creará a cada ciudadano registrado. Y luego, de este artículo 70, muy valioso, ¿verdad? Porque ahí están todas las inscripciones que deben realizarse en el registro civil de las personas. Entonces, hoy sí nos vamos al artículo 15. Permítame, al artículo... antes de irnos hasta allá. Sí. Quiero que veamos el artículo 6. Yo necia con el 15. El artículo 6, pero de la ley del Registro Nacional de las Personas. ¿Por qué? Porque ahí están las funciones específicas del RENAP. En el artículo 6 de la ley. Ya nos vamos a ir al reglamento.
Y ahí nos indican funciones específicas del RENAP, pero vayamos a la literal E. Fíjense. Emitir las certificaciones de las respectivas inscripciones. Entonces, es una función específica del RENAP emitir las certificaciones de las respectivas inscripciones. Vale. ¿Por qué? Estamos en esa guía número 14, en la tercera columna, medios de comprobación del Estado civil. Y nos indica que es una función específica del RENAP, ¿verdad? Emitir las certificaciones de las inscripciones, de las respectivas inscripciones. Pero volvemos a la pregunta. ¿Cuáles son los medios para comprobar mi estado civil? No cuál es el documento para identificarme. Esa es otra cosa. No me confundan las situaciones. Aquí es cuáles son los medios para la comprobación del estado civil. Porque cómo identificarnos ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos, pero son dos cosas diferentes. Ahora sí, quiero que nos vayamos al artículo 6, pero del reglamento de inscripciones del registro civil de las personas, al artículo 6. Después les hablo del 5, pero ahorita el artículo 6. Artículo 6 del reglamento, ¿de qué? De inscripciones del registro civil. Hemos mencionado mucho el 15 para inscribir la ausencia, la muerte civil, la capacidad en los reconocimientos de funciones, etc. Pero veamos ese artículo 6 del reglamento. Con el fin de garantizar el fiel cumplimiento de la función registral en los procedimientos de registro, se deberán observar los principios siguientes. El principio de inscripción. Por este principio se determina la eficacia y el valor principal de las inscripciones en el registro civil de las personas, en virtud, pongan atención, porque si hacen preguntas fuera de serie, no se las voy a responder porque lo estoy explicando, ¿verdad? Fíjense pues, en virtud, estamos en el artículo 6, repito, del reglamento de inscripciones civiles, del reglamento de inscripciones de los registros civiles de las personas. Y en el artículo 6, literal A, se encuentra el principio de inscripción, que ya leí su primera parte. Ahora veamos, y pongan atención ahí, subrayen, por favor, subrayen. Por este principio, se determina la eficacia y el valor principal de las inscripciones en el registro civil de las personas, en virtud que las certificaciones de las inscripciones del registro civil prueban el estado civil de las personas. ¿Ya se fijaron? ¿Hasta dónde está? Entonces, ¿cuáles son los medios de comprobación del estado civil? Las certificaciones de las inscripciones del registro civil de las personas. ¿Ya? Artículo 6 del reglamento, artículo 6 de la ley del RENAP, ¿verdad? Porque ahí está la función específica, emitir las certificaciones de las respectivas inscripciones. Ok, entonces va quedando claro. Yo ya les había advertido que tenían que darle lectura a estos artículos, pero estoy segura que no. Tal vez unas 5 personas, como les digo. Ahora, ¿por qué les mencionaba cada rato el artículo 15 del reglamento? ¿Por qué? Porque en ese artículo 15 del reglamento nos indica capítulo 6 de las inscripciones y anotaciones. Corresponde a los registros civiles de las personas la inscripción y o anotación de los hechos y actos siguientes. Y empieza a hacer la enumeración: nacimiento, reconocimiento, matrimonio, declaración de ausencia, declaración de muerte presunta, cambio de nombre, identificación de persona y de tercero, declaratoria de interdicción. Y ahí están todos los hechos y actos que deben ser inscritos en el registro civil de las personas. Yo espero que haya finalizado esta transmisión normal, pero no sé. Entonces,
Ahora, compañeros, me pueden, creo que está abierto el chat, ¿verdad? Me pueden formular sus preguntas y yo aquí se las voy a ir respondiendo, por favor. Con esto finalizo entonces el tema del Estado Civil, que aquel día lo dejé ahí, les dejé tarea, porque yo les dejé tarea leer los artículos del Código Penal y los artículos de la Ley del Registro Nacional de las Personas, pero solo esto, ¿verdad? La ley la tienen que leer, pero para el segundo parcial, pienso yo. Quedo aquí a la espera, no sé, sí está abierto, porque aquí han estado diciendo se trabó, no sirve, y esto, que lo otro, ¿verdad? Pero creo que nos fue bien. ¿Qué piensan? ¿Qué pasa? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? No miro aquí. Aquí está alguien que está escribiendo. Vamos a esperar. Bueno, muchas gracias. Entonces ya damos por concluida esta transmisión. Repito, voy a repetir lo del examen. No olvidemos que el próximo martes es nuestro primer examen parcial. No olvidemos que se va a evaluar desde el tema del derecho civil, la persona, la personalidad, la capacidad. ¿Qué más? Vamos a ver aquí. El derecho civil, persona, personalidad, capacidad, incapacidad, estado civil, que estamos terminando de ver hoy. También la identificación de la persona, que es el nombre, ya lo vimos, el domicilio, ausencia y persona colectiva. ¿De acuerdo? Van a tener 1 hora para responder, 45 minutos. 45 minutos, repito, para responder su examen, 45 minutos en su plataforma Classroom, ¿verdad? Ya fue, entonces, también ya tienen su código respectivo. Entonces, no me queda más que darle mi agradecimiento siempre a la tolerancia en este inicio de semestre, que sí lo tuve bien complicado. Muchas gracias. Nos vemos y estudien, por favor. El primer examen parcial, recuerden que cuesta 30 puntos, ya casi está ahí la zona mínima, lo pueden lograr. Pasen feliz tarde, muchas gracias. Hasta pronto, amigos.